Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Muchísimas gracias por estar en un nuevo video tutorial de Excel para mi canal. Gracias por tu apoyo constante al proyecto. Me alegra que estés aprendiendo con los videos del canal y si tienes cualquier inquietud respecto de cualquier pregunta, por favor déjamela en la caja de comentarios que con gusto, siempre que pueda, la respondo en un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a ver un ejercicio práctico que se presenta en muchas organizaciones, de verdad que se presenta en muchas organizaciones, que es el trabajo con tablas de datos y el desplazamiento manual para realizar, por ejemplo, auditoría sobre bloques, en este caso de periodos de tiempo, podría ser. Y tenemos que hacerlo manualmente porque con fórmulas también podría ser un poquito más complicado o simplemente necesitamos hacer una revisión de rutina y necesitamos desplazarnos con el scroll del mouse muy rápido para ir viendo la información cómo va cambiando dentro de una fuente de datos. Fíjate de esta tabla que yo tengo acá. Esa tabla que va a tener aproximadamente 15.590, diría yo de manera aproximada, 15.590 filas, en donde voy a tener una columna llamada fecha, que la voy a marcar acá de color verde para que tú te des cuenta, en donde esta fecha está en formato, bueno, es un dato no menor a decir, está en formato americano o norteamericano, formato mes, día, año, tal cual como tú lo estás viendo, mes, día, año, junio 27 del año 2023, octubre 25 del año 2023, formato norteamericano. Y necesitamos hacer un recorrido por bloques en meses, entonces yo haría rápidamente un ordenamiento a partir de la columna y esta partecita de la opción ordenar y ordenaría, por ejemplo, de manera ascendente y empezaría a recorrer toda la información de enero. Fíjate, tengo enero 1 del año 2023, a medida que voy bajando, voy cambiando el valor del día. Bueno, creo que me pasé con los datos de la información de prueba para este ejercicio y escenario, sin embargo no importa para que tú lo veas al final cómo es de dinámico este método con formulación. Y luego de hacer todo el recorrido del mes de enero, ahora quiero identificar el recorrido del mes de febrero para posteriormente realizar también un análisis rápido, un análisis de rutina para ver qué cambió o, por ejemplo, para revisar a ver qué llegó nuevo, valores, etcétera. Entonces, fíjate que yo quiero ir a febrero. Fíjate el inicio del bloque, cómo me costó un poquito de tiempo. Yo también lo puedo hacer a través de una búsqueda de referencia, pero también lo podemos solucionar con el uso de una fórmula. Voy a calcular el valor de la fila de cada uno de los primeros registros de cada uno de los meses. Fíjate que el día viene siendo un impedimento, el día de la fecha. Entonces, para ello voy a utilizar una función let y posteriormente voy a cargar dentro de un nombre llamado, por ejemplo, RNGF, que quiere decir rango de fechas. Voy a cargar todas las fechas. Control Shift hacia abajo, Control Backspace para devolverme, no pasa absolutamente nada. Y posteriormente calculo mediante otro nombre y la función texto un formato de salida que obstruya el día o que me quite el día. Es decir, consumo el rango de fechas que tengo contenido dentro del primer nombre y el formato de salida vendría siendo, por ejemplo, mes y luego año. Así tal cual, 2 dígitos para el mes y 2 dígitos para el año. Fíjate que el valor de salida de este nombre llamado txt fecha, si lo imprimo como resultado de la función let, pues básicamente lo que está quitando es el día. Y eso es lo que a mí realmente me interesa, que quite el día para poder generar un bloque constante de todos los meses de enero, por ejemplo, del año 2023, que constituyen un solo elemento, una manera rápida de resumirlo. ¿Cómo hago yo para devolver la fila? Entonces utilizo una función de búsqueda y referencia y le digo, por favor, búscame todos los valores únicos de este conjunto de textos que van a contener el mes y el año. Quiero que calcule los valores únicos y los busques en esa misma columna y me devuelvas la fila desde el rango de fechas, en este caso RNGF, que vendría siendo el rango de fechas. Fíjate que la función buscar X obtiene el resultado. Va a obtener un montón de números de fila que son el comienzo de cada uno de los meses y años de cada uno de los bloques. Ahora bien, con esta fila, ¿yo qué puedo hacer? Pues ir manualmente y buscarlo. No, fíjate que yo puedo crear ahora un hipervínculo
voy a colocarlo así, un hipervínculo, y lo voy a hacer un poquitico más grande, y seguidamente utilizo a esta función, a la función hipervínculo. ¿Qué hace la función hipervínculo? Captura a partir de una referencia hacia cualquier hoja, hacia cualquier libro, hacia cualquier lado, un valor y lo entrega como resultado en el movimiento una vez yo pique o una vez yo le dé clic con el mouse al valor del hipervínculo. Entonces, ¿cómo hago yo para armarlo? De una manera simple. Voy a arrancar con un texto que en este caso va a empezar, fíjate, con el símbolo de numeral. ¿Por qué el símbolo de numeral? Porque voy a hacer referencia a una celda de la misma hoja, de esta hoja 1. Entonces, ¿dónde va a arrancar? La primera columna de la base de datos va a arrancar en la columna A. Entonces yo voy a traer y voy a colocar después del símbolo de numeral, que representa prácticamente la hoja 1 o representa la hoja actual como el Active Sheet en programación, voy a calcular ahora desde esa columna el número de fila en donde yo necesito aterrizar. Y posteriormente voy a concatenar, fíjate, en este momento voy a concatenar un 2 puntos y el valor de la columna donde yo necesito finalizar, que viene siendo la E. Entonces vengo y cierro y luego con un ampersand coloco el mismo valor de fila. ¿Qué voy a obtener como resultado? Un string, una cadena de texto que la función hipervínculo va a interpretar. Vea la misma hoja al rango A12.2. Y listo. ¿Y cómo le vas a llamar a este hipervínculo? La parte más interesante, el segundo argumento, nombre descriptivo. Si lo quieres usar, úsalo. Si no lo quieres usar, no lo uses. Si lo colocas así cerrado, él va a entregar el hipervínculo con el mismo texto que yo tengo acá. Pero qué mejor sería que yo pudiera formatear la salida, obviamente con el mismo número de fila, haciendo el proceso inverso por la columna fecha, como yo lo hice ahorita desde la columna fila para calcular la fila. Ahora tengo la fila y necesito la fecha y luego formatear la salida. Entonces, para ello utilizo a la función let y posteriormente cargo dentro de un nombre llamado rango de fechas o un RNGF, que hace referencia al rango de fechas, todo un valor de rango que va a contener esas 15.590 filas. ¿Por qué lo estoy fijando como absoluto? Porque yo no puedo aquí utilizar una función de recorrido o una función de iteración, porque siempre voy a parar al hipervínculo que yo creé en la primera iteración. Por tanto, yo no puedo utilizar una función de iteración. Si pensaste en utilizar mapa, o en reduce o en scan o en archivo McArray, eso no funciona. Tengo que arrastrarlo porque la función hipervínculo todavía, en este caso, no ha actualizado rangos de desbordamiento. Y si yo le paso un rango de desbordamiento, voy a parar al texto que voy a generar desde la primera fila, aunque el vínculo sí lo apunta correctamente, pero queda uno perdido. Pero como esto es algo que uno hace de pronto de manera esporádica, una vez al mes, una vez cada 15 días, dependiendo de cómo lo necesite, es completamente válido. ¿Qué voy a hacer con el rango de fechas? Voy a utilizar del mismo modo a la función buscar X. Y dentro de la función buscar X, en el valor buscado, ¿qué voy a buscar? El valor de la fila. ¿Dónde lo voy a buscar? En la fila que voy a contener dentro del rango de fechas. ¿Y qué valor voy a devolver? Pues la fecha que necesito formatear, que en este caso sería la fecha. Imagínate que la función buscar X va a retornar una fecha, la estoy bajando con al enter. Ahora bien, voy a utilizar a la función texto y voy a tomar esa fecha de vuelta por la función buscar X y la voy a formatear de salida ahora con el nombre del mes con 3 dígitos o 3 letras, un espacio, y voy a colocar el nombre del año o el valor del año con 4 dígitos. Vengo y cierro la función texto, cierro la función LED y a la función hipervínculo. Y posteriormente al evaluar con enter, fíjate que obtengo el valor del vínculo. Vamos a colocarlo a partir, por ejemplo, de este color de hipervínculo y vamos a colocarle un color de blanco. Fíjate, aquí lo estoy haciendo así para que se vea. Vamos a colocar el ancho de esta columna de 2 puntos y seguidamente imagínate que quiero ir a abril del año 2023. Fíjate, un clic y ya vengo aquí a abril 1 del año 2023 y empiezo a hacer la auditoría de un bloque de fechas. Por ejemplo, suponga que aquí arranca abril 1 del año 2023, hice este pequeño bloque de fechas, entonces yo lo analizo. Ahora bien, quiero ir rápidamente a noviembre del año 2023, ¡pum! Vengo y lo analizo también del mismo modo. Siempre voy a caer en una tabla ordenada
a la primera fecha, porque la tengo ordenada, es decir, al primer valor de fecha, siempre voy a caer. Algo interesante con esto es que yo puedo utilizar el alto de un rango, por ejemplo, imagínate julio del año 2023, el alto de un rango a partir de la fila donde yo la estoy llamando, y puedo seleccionar completamente el rango. Lo puedo hacer de manera dinámica, con un poquito de imaginación se puede hacer. Entonces imagínate que aquí llegue al final del rango a julio 31 del año 2023, en donde vamos a tener, por ejemplo, 4745, creo que esta es la cantidad de filas dividido en 1, 2, 3, 4 y 5, en este caso columnas, para obtener la cantidad de filas. Entonces puedo configurar el rango de salida desde la función hipervínculo o a partir de esta función fila, que me arroje también el alto de cada uno de los bloques, y en vez de colocar que vaya hasta E2 o hasta E y el número de la fila, lo coloco que vaya hasta E, el alto más el número de la fila que calculó inicialmente, y puedo calcular el completo o puedo calcular el rango completo devuelto una vez yo lo pique dentro de la celda. Pero eso se puede hacer con un poquito de imaginación, se puede hacer también con un poquito de adecuación de la fórmula. Sin embargo, este es el método que quiero mostrarte de momento. Imagínate que quiero ir a abril del año 2024, tendría que bajar mucho, y si me movería por acá, entonces tendría que empezar a subir y sería un poquito engorroso. Fíjate que estoy subiendo acá. Ahora bien, vengo acá y coloco, por ejemplo, abril del año 2024 y ya llegué y empiezo la auditoría. ¿Qué movimiento tengo que hacer yo? Simplemente ubicarme por acá, irme hacia arriba y luego tomar un nuevo comienzo de bloque para posteriormente hacer el análisis. Espero, mis amigos, que este video tutorial les haya gustado un montón y le puedan sacar el máximo provecho cómo moverse de manera dinámica a partir de una función de hipervínculo con una fila que estamos calculando de manera dinámica a través de un pequeño artilugio con fechas. Con un poquito también de imaginación se puede trabajar con texto o se puede trabajar con números. Esto es muy variable, las fórmulas sirven para esto. Espero que este tutorial pueda serles muy útil a todos ustedes. Y como digo siempre, si me quieres apoyar con la membresía, por favor, hazte miembro del canal. Estoy subiendo contenido todos los días para los miembros, casi todos los días para los miembros, en donde vas a aprender a manipular los datos y convertirlos en información útil que te permita siempre tomar excelentes decisiones. Mis amigos, un abrazo grande desde la distancia y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.